Días, sean todos bienvenidos a este nuevo webinar de soluciones analíticas, Analítica del Pacífico y Grupo Analítico Centroamericano, representantes de Thermo Scientific en Argentina, Perú, Panamá y Guatemala. El webinar de hoy está titulado Desechos electrónicos, análisis del contenido de metales por ICP óptico e ICP masas, una oportunidad de oro. Mi nombre es Gonzalo Valdivieso y me desempeño como Product Manager de las líneas elemental y molecular de la empresa. Entre los temas que voy a estar tratando están, qué son los desechos electrónicos, su reciclaje, cuáles son los equipos para el análisis elemental de trazas, las características de los mismos, la implementación de métodos y conclusiones. Los desechos electrónicos o e-waste en inglés son cualquier producto electrónico o eléctrico, incluido televisores, computadoras, teléfonos o electrodomésticos, que se han convertido en parte del flujo de desechos. Mientras va aumentando toda la demanda de dispositivos de este tipo, aumenta el volumen de desechos cuando se reemplazan por modelos más nuevos y mejores. Los principales contaminantes, o digamos, para no decir contaminantes, productores de desechos electrónicos en el mundo son los sospechosos habituales, China y Estados Unidos, con, esto es en millones de toneladas, con 7,2 y 6,3 millones de toneladas respectivamente. Luego está Japón, India, Alemania, Reino Unido y Brasil. Luego, en todas las regiones, el reciclaje de todos los desechos que producen es muy diferente. Por ejemplo, Europa es la región donde se recicla más y está alrededor del 35%. América, y la mayoría de esto es Norteamérica, está en un 17%. Luego Asia, Oceanía y en África, donde prácticamente no se reciclan estos desechos. Estos son números que obviamente se tienen que mejorar porque todos los años la cantidad de desechos electrónicos aumenta y aumenta porque la demanda sigue aumentando. Un ejemplo de esto fueron las medallas en las Olimpiadas de Tokio. Las alrededor de 5.000 medallas que se repartieron estaban hechas con material reciclado de dispositivos electrónicos como laptops, smartphones y cámaras. Los componentes típicos de un smartphone obviamente van a variar de, de marca a marca y de los modelos, pero los componentes típicos suelen ser estos. La mayoría obviamente va a ser plástico, pero hay muchísimos metales presentes. Algunos comunes como aluminio, cobre, hierro, níquel, zinc. Otros que son ya elementos más valiosos que se encuentran en proporciones menores como plata, oro, paladio, incluso tierras raras como neodimio, praseodimio. Hay plomo, que es un elemento tóxico, también está presente. Y otros, un 21%, en donde hay muchas otras tierras raras, por ejemplo. Hay dos razones principales para analizar y reciclar los desechos electrónicos. Los componentes, como ya lo vieron en el gráfico, tienen elementos de tierras raras y otros metales que son valiosos como oro y metales del grupo de platino. Si estos dispositivos no se reciclan, se desperdician los valiosos recursos que tienen. Por ejemplo, se estima que hasta un 7% de todo el oro del mundo se encuentra en desechos electrónicos. Adicionalmente a esto, a estas razones económicas, la mayoría de los aparatos electrónicos tienen materiales tóxicos,
En su mayoría es plomo, pero también pueden haber otros como mercurio y cadmio. Cuando estos dispositivos se dejan vertederos, estos elementos pueden filtrarse a la tierra, agua y aire circundantes, lo que obviamente puede llevar a contaminación de la flora, de la fauna y también de los humanos. ¿Cuál es el instrumento más adecuado para este tipo de análisis? Ya viendo que los desechos electrónicos cada vez son una fuente importante para recuperación de elementos de tierras raras y otros metales como los que vemos acá, que son valiosos, es necesario un instrumento que los pueda cuantificar y que también sea productivo. Los más adecuados son el ICP masas, que ven acá, y el ICP óptico. El ICP masas es un instrumento de mayor sensibilidad, de mayor rango dinámico lineal. El ICP óptico es un equipo de menor costo y mayor robustez. Para la gran mayoría de las aplicaciones, un ICP óptico va a ser suficiente. Sin embargo, para algunas aplicaciones especiales o en la cual se busca un elemento que está en trazas a las cuales los límites de detección del ICP óptico no llegan, quizás haga falta usar un ICP masas. Nosotros como representantes de Thermo Scientific tenemos toda la línea de equipos para análisis elemental de trazas, desde absorción atómica, pasando por ICP óptico, ICP masas y, bueno, y equipos después de alta resolución que no vienen al caso. Los equipos de absorción atómica, de verdad que para esta aplicación no son para nada los adecuados. Primero porque es una técnica lenta, o sea que es una técnica secuencial que va a permitir analizar un elemento a la vez. Y como vimos en el ejemplo que les mostré de los componentes típicos de un smartphone, los desechos electrónicos van a tener un montón de metales, un montón de elementos, o sea, y hacerlos por absorción atómica no sería nada práctico. Además, que los límites de detección no son tan buenos como un equipo de ICP óptico y menos ICP masas. Bueno, ahora voy a entrar a hablar un poquito en detalle del ICP óptico. Es un equipo entre cuyos beneficios se encuentra que es fácil de usar, de aprender y mantener, tiene capacidad multielemental rápida, tiene un plasma robusto y flexibilidad para muestra de diferentes matrices, capacidad de analizar múltiples tipos de matrices con el mismo método. Tengo la opción de analizar muestras con el plasma en axial y también en radial, para axial para trazas, radial para elementos mayoritarios. Y puedo analizar diferentes tipos de muestras con diferentes kits de introducción de muestras. Aunque para esta aplicación en específica, la mayoría de las muestras van a ser acuosas, ligeramente ácidas o ácidas, porque son metales y van a requerir un proceso de digestión para analizarlos. Estos son los 4 modelos que hay disponibles en la serie de ICP óptico de Thermo Scientific, la serie iCap Pro. De estos dos equipos no voy a hablar mucho porque para este tipo de aplicación que requiere una alta productividad es más adecuado usar los equipos de la gama más alta, que tienen mayor flexibilidad para los métodos, mayor flexibilidad para cambiar los parámetros de análisis y también son equipos mucho más rápidos que permiten hacer de 300 a 400 muestras al día en el caso del modelo XP y más de 1000 muestras al día para el XPS. Estos equipos son fáciles y rápidos de instalar. En medio día se puede hacer toda la instalación. Son equipos compactos que pueden ir pegados a la pared, con lo que ocupan poco espacio. Al estar toda la óptica de manera vertical, ocupan muy poco espacio.
Gases requieren argón para el plasma y para la purga del sistema óptico, aunque también es opcional usar nitrógeno para la purga del sistema óptico. Aquí se ven algunos de los límites de detección que están en el rango de partes por billón a sub ppb y algunos ejemplos de elementos junto con su longitud de onda, o sea, la longitud de onda a la cual se midieron. Aquí están los límites de detección eh, en el modo de vista axial, aquí en el modo EUV, que es un modo mejorado para alcanzar límites de detección más bajos en la región UV, y aquí los límites de detección en la vista radial. Algo muy importante para esta aplicación es la estabilidad. Las muestras de desechos electrónicos son muestras complicadas porque tienen un montón de metales, de elementos, y además van a tener otras cosas que probablemente estén en la matriz. Por eso es importante tener un equipo que pueda analizar muestras complicadas. Un ejemplo es este, analizar todos estos elementos en una matriz de cloruro de sodio al 22,5%. Aquí se puede ver que los valores, la concentración relativa, caen en un rango bastante acotado y con una desviación estándar relativa de entre 0,7 y 1,4% para todos estos elementos. Un ICP óptico se puede usar para muchas aplicaciones de análisis de aguas, de bebidas, de aguas, alimentos, análisis geológicos, y hoy voy a estar hablando específicamente de los desechos electrónicos. Antes de entrar en la implementación del método con ICP óptico, voy a hablarle también un poco de las ventajas del ICP masas, de las ventajas y características del equipo. A veces para ciertas aplicaciones y aplicaciones donde haya interferencias que quizás no se pueden resolver con un ICP óptico, eh, un ICP masas es el equipo más adecuado. Los límites de detección obviamente son mucho mejores, 1000 veces más bajos que un ICP óptico. Se pueden analizar una mayor cantidad de elementos, el rango dinámico es mayor de PPT a PPM y se puede conectar a otros equipos para hacer especiación, cosa que no es posible con el ICP óptico. Por ejemplo, el ICP masas lo puedo conectar a un cromatógrafo líquido, un cromatógrafo iónico, un cromatógrafo de gases o también un sistema de ablación por láser para analizar sólidos de manera directa. Aquí se ve una comparación de los rangos dinámicos y los límites de detección de los equipos de análisis elemental de trazas. El ICP masas tiene un rango mayor y límites de detección más bajos que el ICP óptico. Y obviamente muchos mejores que los equipos de absorción atómica. El ICP masas y el óptico, creo que ya se los había dicho, una de las ventajas es que puedo analizar todos los elementos en una sola corrida. Esto es una gran ventaja para muestras de este tipo, donde tengo un montón de elementos y en muchos casos desconocidos. Absorción atómica, solo voy a poder analizar un elemento a la vez. Este es el portafolio de productos de Thermo Scientific para los equipos de ICP masas. Ya más adelante voy a mostrarles las diferencias entre un modelo y otro, entre los equipos de cuadrupolo simple y cuadrupolo triple. Básicamente, el equipo de cuadrupolo simple funciona, o sea, básicamente la diferencia entre uno y otro es cómo se eliminan las interferencias. Acá tiene la opción que es como la opción estándar, que es el KET, que quiere decir discriminación por energía cinética,
que ya más adelante voy a entrar en detalles en eso. Y también tiene la opción del uso de gases reactivos, pero es algo más limitado. Con el equipo de cuadrupolo triple tengo las mismas opciones que un equipo de cuadrupolo simple, pero tengo la opción de usar, tengo un filtro de masas adicional y la opción de usar más gases reactivos para eliminación de interferencias. Este es el esquema de un ICP masas de cuadrupolo simple. Acá tengo el sistema de introducción de muestras. La muestra, aquí hay una bomba peristáltica, aquí se pueden ver unos tubos con muestra. Cuando la muestra se introduce, entra en la antorcha y llega al plasma donde ocurre la atomización. Toda esta parte no está al vacío. Luego está una interfaz que está formada por unos conos con unos orificios muy pequeños. Por ahí va a pasar la muestra. Ya toda esta región está en vacío. Luego aquí tengo un dispositivo que se llama Rapid Lens, que se usa para la eliminación de todas las moléculas neutras y, por ejemplo, fotones que no me interesa analizar, obviamente. Me interesan son las especies que estén cargadas. Luego tengo la celda de colisión, que es lo que se usa para la eliminación de interferencias. Luego está el filtro de masas, lo que me va a permitir discernir, separar entre todas las especies por su relación masa-sobrecarga. Y luego está el detector. Para hablar un poco de las interferencias, voy a mostrarles un ejemplo de qué es lo que tiene una matriz de una muestra promedio. O sea, va a tener probablemente agua, elementos como calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro, que están junto con los analitos de interés. Cuando esto se introduce en el plasma, junto con el gas argón y también va a haber aire, se van a producir un montón de especies que son inestables, pero son lo suficientemente estables para interferir con mis analitos de interés. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el análisis del arsénico 75 en presencia de estas especies, que también tienen una relación masa sobre carga de 75. Si esto me llega al filtro de masas, yo no voy a poder separar uno del otro porque tienen la misma relación masa sobre carga. Y voy a tener una concentración mayor de analito que en la que en realidad tengo. O sea, me da un falso positivo. Para eso se usa la discriminación por energía cinética como método estándar, el método más sencillo, que se basa en llenar la celda de colisión de gas helio. El gas va a chocar con todas las especies que entren allí de la misma forma. Pero las especies poliatómicas, como por ejemplo esta especie que tiene una masa sobrecarga de 51, que es igual al analito que me interesa analizar en este caso, que es vanadio, todas estas especies tienen una sección transversal, un área mayor, aunque tengan la misma relación masa-sobrecarga. Entonces, cuando el helio choca con esta especie, también choca con el vanadio. Sin embargo, esta especie su velocidad se va a reducir más. Y de esa manera voy a poder eliminar esa interferencia y analizar el vanadio, que es lo que realmente me interesa. Lo mismo en este caso, tengo arsénico 75 y esta especie de argón y cloro que también tiene una relación de masa sobre carga de 75. Pero acá vemos que su área es mucho mayor. Entonces cuando las moléculas, los átomos de helio chocan, van a reducir su velocidad de una manera mayor que que el átomo de arsénico. Y de esa manera elimino esa interferencia. Aquí, bueno, este ya se lo había mostrado, el esquema de un ICP masas de cuadrupolo simple.
Y acá vemos el esquema de uno de cuadrupolo triple. La diferencia es que acá tengo un filtro de masas adicional, un cuadrupolo adicional, que ya les voy a mostrar cómo funciona y para qué sirve. Y además tengo una mayor cantidad de controladores de flujo másico. Eso quiere decir que puedo analizar, puedo usar una mayor cantidad de gases reactivos para eliminación de interferencias. ¿Para qué sirve este cuadrupolo adicional? Un ejemplo es el análisis preciso de mercurio en presencia de tungsteno. Con un equipo de cuadrupolo simple, yo no podría resolver esta interferencia de una manera tan eficiente como lo haría en un equipo de cuadrupolo triple. Por ejemplo, aquí tengo mercurio 202, tiene una relación masa-sobrecarga de 202. Y tengo este óxido de tungsteno que también tiene esa misma relación. Con el primer filtro de masas que no tengo en el equipo de cuadrupolo triple, yo voy a eliminar todo el tungsteno que no está, que no está en forma de óxido. Esto es para que no llegue a la celda de colisión, porque voy a usar gases reactivos y mientras menos tenga, mejor para que no se me descontrole la reacción. Luego a la celda de colisión va a llegar el mercurio que me interesa analizar y va a llegar el óxido de tungsteno. Como la celda de colisión está llena con oxígeno, este óxido va a seguir reaccionando y el mercurio no reacciona. Esto se llama un cambio de masa o en inglés mass shift. Lo que hago es cambiar la masa de esta especie. Aquí ya va a tener más 16, aquí más 32. Y de esa manera logro que ya no tenga una relación de masa sobrecarga igual a mi analito. Entonces, cuando llegan al tercer cuadrupolo, ya puedo discernir entre mi analito y las interferencias. Esto me permite eh, reducir los falsos positivos y aumentar la sensibilidad y los límites de detección. Bueno, ahora sí, voy a entrar en más detalle en la implementación del método para análisis de desechos electrónicos. Primero por ICP óptico. En este caso me basé en la nota de aplicación de Termo que ven acá, titulada Análisis robusto de tierras raras en desechos electrónicos. Las muestras fueron pantallas de transistores de película delgada, que son partes de las pantallas de los smartphones, placas de circuito impreso e imanes de los altavoces. Las muestras se pulverizaron usando un molino y los imanes se dejaron enteros. Se hizo una digestión por microondas de 1 a 2, no, en este caso no fue por microondas, en este caso se dejó en la noche, de un día para otro, de 1 a 2 gramos del material en ácidos concentrados y los imanes en agua regia. Y luego las muestras fueron filtradas para eliminar cualquier cosa que no se haya disuelto. Para comprobar la idoneidad de este equipo para el análisis de este tipo de desechos, se realizaron diferentes ensayos. Sensibilidad, para ver los límites de detección y de cuantificación, linealidad, exactitud, precisión y robustez. Esta es una herramienta que tiene el ICP óptico que se llama Full Frame, que es muy importante en este caso por dos razones. O sea, esto es un campo de estrellas. Cada puntito que ven acá es una línea de emisión de un elemento. Mientras más intensa es porque hay más de ese elemento. Por ejemplo, aquí tengo litio, que es un átomo pequeño, y plomo, que es un átomo más grande. Mientras el átomo sea más simple, va a tener una menor cantidad de líneas de emisión. Esta herramienta la puedo usar para dos cosas. Como las muestras de desechos electrónicos pueden ser, en su mayoría van a ser
muestras desconocidas, con esto puedo ver de una manera semi-cuantitativa qué elementos tengo presentes en mi muestra antes de desarrollar el método. Esto tiene obviamente muchas ventajas porque me da un panorama previo antes de ponerme a desarrollar todo el método de análisis. También permite ver qué elementos puede interferir con otro. Esto es especialmente importante en el caso de tierras raras, que tienen muchas, que son elementos complejos y tienen muchas líneas de emisión. Por ejemplo, eso me permite hacer ese análisis previo, buscar condiciones de análisis óptimas para elementos. En este caso vemos un pico libre de interferencias de una tierra rara de neodimio a 406.09 nanómetros en modo axial. Acá tengo un ejemplo de una interferencia. Tengo interferencia de terbio en gadolinio a 336.223 nanómetros. El software de una vez me dice que si yo voy a analizar gadolinio, probablemente tenga interferencia de terbio si lo tengo cerca. Aquí, cuando se analiza, esto es un análisis de un patrón de terbio de 50 ppm. Si yo analizo eso, me va a decir que tengo gadolinio, o sea, me está dando un falso positivo. Entonces yo de esa manera ya sé que si voy a analizar gadolinio en presencia de terbio, tengo que hacer algún tipo de corrección. Una manera, bueno, y para esto, el problema de esto es que necesito, en este caso, tener una línea de emisión a otra longitud de onda que me permita cuantificar el terbio. Una línea que esté libre de interferencias. De esa manera yo la puedo restar de el gadolinio para que me dé una cuantificación exacta de lo que estoy midiendo. Aquí ya vemos algunos resultados de los ensayos que se hicieron. Primero, linealidad y sensibilidad para las tierras raras. Vemos la linealidad, los valores de R cuadrado, muy buenos para todos los elementos. Lo más bajo fue 0.9998 para disprosio. Aquí se ven los límites de detección del instrumento. Todos están en el rango de 0.1 a 4 ppb. Luego están los límites de detección del método. Esto es, o sea, los límites de detección del instrumento se determina multiplicando la desviación estándar por 3. Y luego los límites de detección del método es multiplicando esto por los factores de dilución. En el caso de los imanes, los valores van a ser mayores porque requieren de mayores diluciones para analizarlos. Y en esta otra tabla vemos lo mismo, pero para otros metales más comunes. Plata, aluminio, oro, cromo, plomo, paladio, platino. Los límites de detección del instrumento también están más o menos en ese rango, desde 0.2, 0.4 hasta 5.9. Y acá se ven los límites de detección del método. De igual manera, son más altos para los imanes porque requirieron mayores factores de dilución. Este fue un estudio de precisión que se hizo para este método. Aquí lo que se hace es recuperar una solución enriquecida. Esto quiere decir que a las muestras se les agrega una solución de una concentración conocida y luego se va analizando en el transcurso del tiempo, en este caso durante 2 horas. Para saber, o sea, aquí lo que se trata de ver es que la recuperación siempre esté cerca del 100%, o sea, que se recupere lo que sabemos que se agregó. El parámetro que se toma para ver la precisión es que esté entre 115 y 85%. Esto se logra en la gran mayoría
de los análisis, hay unos que quedan un poco por fuera. Bueno, en este caso ya vemos los resultados, concentraciones de metales en muestras, en este caso tierras raras. Algunos están por debajo, no están o están por debajo de los límites de detección en las pantallas. Se pudo cuantificar gadolinio, lutecio y itrio. En las placas también se pudo cuantificar estos, también serio. En los imanes ya hay concentraciones mayores, sobre todo de praseodimio y neodimio, y también de cerio. Elementos comunes hay concentraciones mucho mayores. Bueno, esto no les había, esto está en microgramos por gramo, en ppm. Las concentraciones acá son muchos mayores. Por ejemplo, hierro, vemos que está en 800.000 partes por millón, zinc, aluminio, plomo, etcétera. Las concentraciones también son mayores en el caso de los imanes. Otro estudio que se hizo fue el de la robustez. Para esto se analizan las concentraciones de los elementos en el transcurso de un día, simulando más o menos el tiempo de trabajo típico de un instrumento, que son 6 horas. Se hizo en 2 días. Aquí lo que se busca es ver que las concentraciones, lo que se está midiendo, no cambien mucho en el transcurso del tiempo. Que siempre lo ideal es que esté cercano al 100%. Y el parámetro que se toma para que pase esta prueba es que esté entre el 80 y el 120%. En el día 1, la gran mayoría de los valores estuvieron en ese rango, salvo un par de puntos del europeo que se salieron. Y en el día 2 sí estuvo más estable. Por lo que se ve que es un equipo bastante robusto para la implementación de este método. Y ahora voy a pasar a hablarles un poco de las aplicaciones de ICP masas. Como ya les había dicho, el ICP óptico es adecuado y suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Pero si se busca algún elemento en alguna concentración que el ICP óptico no pueda detectar, ya haría falta un ICP masas. Casos particulares son investigaciones ligadas a todas las actividades de reciclaje y de desechos electrónicos. Por ejemplo, análisis de metales en cabello de personas que han estado ligadas a estas actividades. Se ha encontrado estos estudios que gente que trabaja en reciclaje o en vertederos tiene concentraciones altas de cadmio, plomo, que son elementos tóxicos, también de cobre. Yendo aún más allá, análisis de metales en sangre. En personas que trabajan en reciclaje de desechos electrónicos se encontraron concentraciones muy altas de elementos ligados a estas actividades. Y estos límites de detección no se pueden lograr con ICP óptico. De allí lo importante del ICP masas para aplicaciones puntuales que requieran límites de detección más bajos. Bueno, ahora ya llegamos a las conclusiones. En este método se pudo describir una solución analítica que se puede utilizar para la determinación de tierras raras, metales preciosos y elementos tóxicos en desechos electrónicos usando el ICA Pro XP2. Se encontraron varios elementos de tierras raras y otros metales valiosos o tóxicos en las muestras de desechos electrónicos analizadas, lo que muestra tanto el valor potencial de dichas muestras en la industria del reciclaje como la necesidad de una gestión responsable de desechos. Se obtuvieron
unos excelentes rangos dinámicos lineales para tierras raras de 1 a 10.000 microgramos por litro y también para metales básicos de 1 a 100.000 microgramos por litro, lo cual convierte a este sistema en una herramienta analítica ideal para múltiples análisis de muestras como los desechos electrónicos. Se logró la sensibilidad más alta en el rango de sub-ppb para todos los analitos objetivos en el modo de visualización axial. Esto es esencial para detectar tierras raras, elementos preciosos y tóxicos, que a menudo están presentes en cantidades muy pequeñas en las muestras de desechos electrónicos. Y el tiempo de análisis fue de menos de 2 minutos por muestra, lo cual permite un alto rendimiento y un tiempo de inactividad mínimo. Esto es especialmente útil para laboratorios terceristas o usuarios que tienen una gran cantidad de muestras por día. Bueno, muchas gracias por su presencia y por su atención. Les recuerdo que si están interesados nos pueden, si necesitan certificado de participación, certificado de asistencia, nos pueden escribir a alguno de estos mails dependiendo de su región y le enviamos el certificado. Igualmente, cualquier pregunta que tengan que no se responda hoy, una pregunta que les surja después sobre este método o sobre cualquier tecnología de las que representamos, nos las pueden hacer y le respondemos sin ningún problema. Bueno, ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas. Me preguntan por los costos de el ICP de los equipos. Sí, el ICP masas es, o sea, como lo dije, el ICP óptico va a ser útil para la mayoría de los análisis. El ICP masas es un equipo más caro, probablemente esté, dependiendo de la configuración, si es un equipo de cuadrupolo simple, va a ser el doble o un poquito más caro que un ICP óptico. El El de cuadrupolo triple ya es más caro, probablemente sea el triple de caro que un equipo de ICP óptico. En ambos sistemas se pueden analizar sin problemas, por ejemplo, más de 50 elementos sin interferencias entre ellos. Eso va a depender de los elementos, eh, obviamente que estén presentes, pero probablemente con tantos elementos siempre va a haber algún tipo de interferencias. Allí ya viene el desarrollo del método del usuario, de la persona que está manejando el equipo. Estos equipos, o sea, los software son bastante amigables, van a permitir eh, trabajar el desarrollo de métodos que permita la disminución de la disminución de las interferencias. Y siempre está la opción de, bueno, como en el caso que les mostré, de buscar líneas de emisión alternativas, o sea, porque los equipos, todos los elementos tienen muchas líneas de emisión y mientras más complejos sean, tienen más líneas de emisión. Y puede que haya líneas de emisión que no tengan interferencias y de esa manera, si quizás una línea que es la más intensa, que es la que nos conviene para obtener los mejores límites de detección, esa no la podemos usar porque tiene interferencias. Entonces tenemos que irnos a otra que no lo tenga. Incluso así puede llegar el caso que tenemos elementos que no están libres de interferencias. En ese caso hay que buscar cuál es el elemento que interfiere y buscar si ese elemento tiene una línea que no tenga interferencias para restar el valor de intensidad al analito que quiero analizar. Pregunta, si tengo un equipo de absorción atómica, ¿podría analizar algunos de los elementos de las tierras raras?
No recuerdo exactamente los elementos que se pueden analizar en la absorción atómica, pero sí sé que hay algunas tierras raras que se pueden analizar. Obviamente, esta técnica es más limitada en cuanto a los elementos que se pueden analizar con respecto a al ICP. Pero sí, sí recuerdo que hay lámparas de cátodo hueco para analizar algunas tierras raras. El problema no creo que sea aquí tanto eh, analizar las tierras raras como tal, sino los límites de detección, porque generalmente están en concentraciones muy bajas y quizás con la absorción atómica no se van a llegar a esos límites, no se va a poder analizar, por lo que quizás no sea una técnica adecuada para eso. Hay que ver en particular qué se quiere analizar, pero el problema de absorción atómica es que todas estas muestras tienen muchos elementos. O sea, y analizar, al menos que quieras analizar un elemento, uno, tres, cinco, como mucho elementos, quizás funcione bien. Pero como estas muestras tienen muchos elementos, o sea, analizar con una absorción atómica llevaría toda la vida, o sea, llevaría mucho tiempo porque es una técnica muy lenta. Y, y además, bueno, está este problema que ya había comentado de los límites de detección, que probablemente no vaya, los límites de detección no lleguen para las tierras, para elementos de las tierras. Los resultados son comparables a los que obtenga por F fluorescencia de rayos X. Eh, no te puedo responder eso porque de verdad que no conozco mucho. Nosotros no somos representantes de esa de equipos de fluorescencia de rayos X, pero puedo revisarlo a ver a ver si es comparable o no y luego te respondo. No tengo esa respuesta ahora porque no estoy familiarizado mucho. ¿Cada cuánto tiempo es el mantenimiento preventivo del ICP óptico? Generalmente es al año. Una vez al año es más que suficiente para el mantenimiento preventivo. Obviamente si ocurre, o sea, fuera de eso, si ocurre algo imprevisto, requiere un mantenimiento, pero el preventivo es una vez al año. Y de esto estoy hablando de mantenimientos más o menos grandes que tiene que hacer un ingeniero de soporte calificado. Pero el resto de las cosas, por ejemplo, cambio de la antorcha, la limpieza, eso es algo que el mismo usuario lo puede hacer porque es algo muy fácil hacerlo. O sea, no es algo problemático. Mantenimiento preventivo, sí, una vez al año. Es lo estándar. Por ahora no tengo más preguntas. Voy a dar un minuto a ver si entra otra pregunta más. Si no, bueno, terminamos con el webinar. Como siempre les digo que si tienen otra consulta, nos las pueden escribir por mail y, y les responderemos a la brevedad, no solo sobre el webinar, sino sobre cualquier equipo que tengamos en nuestro portafolio de productos. Preguntan, ¿dónde encontramos las notas de aplicación? En la página de Termo la pueden buscar. Incluso si la buscan por el nombre, eh, así como Robust Analysis of, así REE, que es tierras raras, seguro les va a salir. Igual, si no la encuentran, también nos escriben y yo se las envío. No, no hay problema. Pero es fácil encontrarla en Google o incluso en la página de Termo en la sección de ICP óptico. Seguro que la encuentran. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo webinar.